ahí está, ahí tenemos el recuadro ya, muchas gracias por el recuadro, quien es el coordinador nacional del voto nulo. Él está promocionando el voto nulo en el Ecuador y vamos a hablar también sobre un tema, según él, de un fraude a nivel nacional sobre estos temas. Pero quisiera saber, primero para que la gente lo vaya conociendo, quién es Jorge Moreno. Buenos días, ingeniero, gusto saludarle. Buenos días, un saludo muy cordial y un agradecimiento por esta invitación. Pues, para quienes no me conocen, yo soy el ingeniero Jorge Moreno, exdiputado nacional, expresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, que agrupa todas las ingenierías del país, y también fui presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos en estas dos organizaciones por 3 oportunidades, y por último podría resaltar que fui también presidente de la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios del Ecuador, CEPU, que agrupa a todos los profesionales del país. Me tiene a la orden, mi estimado amigo. Muy bien, mi distinguido ingeniero Jorge Moreno. Usted, a través del Consejo Electoral del Ecuador, se suscribió para que la ciudadanía vote nulo en estas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que votar nulo? Bueno, porque estamos soportando en este momento una verdadera farsa y fraude electoral 2025 implantada por el gobierno del señor Noboa en asocio, en contubernio, en complicidad con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, que han dado muestras de que hay un verdadero amarre para burlarse de la voluntad ciudadana en las urnas del 9 de febrero, el próximo día domingo. Esto comienza con un hecho muy escandaloso, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral registró la candidatura del señor Noboa a la presidencia de la República sin que él haya solicitado la licencia sin sueldo a la Asamblea Nacional, como le ordena la Constitución de la República en su artículo 113, numeral 6. Desde ese momento, el Consejo Nacional Electoral ha sido el artífice de este fraude electoral que está en marcha, porque ellos debieron obligarle al señor Noboa, presidente de la República entonces, ahora ya dictador, debieron obligarle a que presente la licencia sin sueldo y encargue la presidencia de la República a la vicepresidente constitucional, que él mismo la seleccionó como su binomio, la señora Verónica Abad. Eso no lo hizo el señor Noboa, debió haber hecho hasta el día 2 de octubre del año pasado. Y en ese sentido se cometió una grave violación a la Constitución de la República, viciando de nulidad de todo el proceso electoral. Porque esto no tiene nombre, señores. Él no puede hacer pues con la Constitución un trapo sucio. Él es el principal personero del país y la principal obligación de él es cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo cual no lo ha hecho. Y esto se ha agravado con el día de ayer, que la Corte Constitucional, forzada por las circunstancias, se vio obligada a declarar la nulidad de los decretos que el señor Noboa hizo respecto a nombrar a una empleada suya como vicepresidente de la República encargada de la presidencia. Vean ustedes la gravedad de tal manera que estamos abocados en este momento a una farsa electoral que está siendo conducida hacia un fraude electoral que se pretende consumar el día domingo en las votaciones. Muy bien, muchas gracias, excelente explicación que nos da el compañero constitucionalista, analista político y también coordinador nacional por el voto nulo, el ingeniero Jorge Moreno. En ese sentido, como decía, Daniel Noboa Asín es el presidente constitucional, escúchese bien, constitucional, es el personero número 1 que tiene que hacer respetar la Constitución de la República del Ecuador, porque él es el presidente constitucional de la República del Ecuador. Todo se basa bajo nuestra Constitución. En ese sentido, él no puede coger un decreto y decirle y nombrar a Lauro Zavala o a quien sea como vicepresidente de la República, sabiendo que lleva un binomio cogido de la mano, guste o no le guste,
que le hizo cosas negativas, eso no sabemos nosotros los ecuatorianos, es una pelea interna entre ellos, pero él no tiene que, como quien dice, coger y desechar la Constitución a su gusto. Ya dijeron el Tribunal Contencioso Electoral que él no tiene que gobernar por decreto o nombrar por decreto a ninguna vicepresidenta porque la vicepresidenta actual es Verónica Bac. En ese sentido, compañero Jorge Moreno, las elecciones son fallidas, aunque le he escuchado por parte del presidente del CNE a nivel nacional que dentro del Código de la Democracia no existe ese artículo para poder destituir o poner fallidas las elecciones en el tema de que el presidente no ha pedido licencia para su campaña política. Eso es mentira. El Consejo Nacional Electoral no tiene autoridad moral para dirigir ningún proceso electoral en el país. Lo demostró ya en las elecciones anteriores del 2023, donde hubo otro fraude electoral para poner como presidente al banquero Guillermo Lazo. Lo mismo ocurrió en las elecciones del 2017, cuando se puso como presidente de la República Lenín Moreno con un apagón de 2 horas. Es decir, estamos viviendo el viejo Ecuador de la manipulación de la votación ciudadana y del desprecio a la voluntad ciudadana en las urnas. La decisión que acaba de tomar el día de ayer la Corte Constitucional tira abajo al presidente de la República porque él ya en este momento se ha convertido en un delincuente constitucional. Delincuente porque ha violado la Constitución, ha cometido delitos constitucionales como los que ya lo señalé. Y a eso se agrega el hecho de que, habiendo encargado inconstitucionalmente la presidencia de la República a una persona que no tiene nada que ver con esa función, ha hecho campaña electoral. Y el momento en que él hace campaña electoral como presidente candidato, está cometiendo otro delito. Está cometiendo delito de manipulación de fondos del Estado para fines que no corresponden a la presidencia de la República, sino a un candidato a una función, a un candidato electoral. Y eso tiene que ser sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral con la suspensión de esa candidatura. Es decir, miren ustedes la gravedad de los problemas. El señor Noboa, en caso que fuera elegido presidente de la República, estará sujeto a un sinnúmero de acciones constitucionales y de acciones legales que no le van a permitir poder ejercer la presidencia de la República porque su origen, su nacimiento, por no haber hecho lo que la Constitución le ordena de encargar la presidencia de la República en el momento de la inscripción de su candidatura, se lo está impidiendo. Es decir, en este momento estos señores han puesto al país en una situación de verdadera anarquía, una dictadura abierta, prácticamente lo que en Venezuela hace el señor Maduro, que se limpia con las decisiones del pueblo venezolano que votó 70% en contra de él, y ahora está ahí de presidente con autorización de la Corte de Justicia del Consejo Electoral venezolano, con una demostración burda de una dictadura despreciable. Lo mismo está ocurriendo aquí en el Ecuador con este señor Noboa, que está atropellando todo. Por estas razones, nosotros hemos dicho que esto hay que repudiar, hay que denunciarlo, hay que repudiarlo. Yo llamo a la atención al pueblo manabita, al pueblo ecuatoriano, porque no podemos permitir ser objeto de este tipo de atropellos brutales, que ahora que está de candidato hace esto. ¿Qué pasará si por desgracia se carga la presidencia 4 años? No, señores. Por eso nosotros hemos dicho que hay que ir a anular estas elecciones con el voto nulo. Debe ganar el voto nulo, señores. De acuerdo al Código de la Democracia, si gana el voto nulo, se anulan las elecciones y se tira abajo todas estas patrañas que está implementando, que está imponiendo este señor muñeco de cartón norteamericano,
no es nacido en el Ecuador, nacido en Estados Unidos, formado en Estados Unidos, educado en Estados Unidos, hace negocios y piensa como norteamericano y ahora está de presidente de la República atropellando todo. No, señores, hay que rechazarlo en las urnas con un voto nulo total, porque es la única forma de poner orden en el país, ya que si gana el voto nulo tienen que anularse las elecciones y se deberá convocar una asamblea constituyente para poner orden en el Ecuador. Él es también ecuatoriano, tiene su nacionalidad ecuatoriana. No estoy defendiendo, sino estoy viendo registros acá en mi computadora, pues, y él tiene nacionalidad ecuatoriana, como muchos ecuatorianos, tienen 2, 3, 4, 5 nacionalidades y hablan 3, 4, 5 idiomas. Y bueno, eso no lo podemos tampoco desconocer, ingeniero Jorge Moreno. Cuando uno... Déjeme concluir, ahí sigue usted, que yo le he dejado hablar absolutamente todo, mi querido Jorge Moreno. No hay que hablar tampoco con el hígado, con el estómago, sino con las neuronas que tenemos en el cerebro para poder decir vamos a fortalecer la democracia. El ingeniero Daniel Noboa, o el magíster, no sé cómo sea, él dice, él ganó las elecciones por un año atípico de año y medio para concluir el año de Guillermo Lasso, y lo hizo bien en la urna. El pueblo le dio la responsabilidad de estar a la presidencia de la República. Con lo que usted acaba de analizar todo el tema acá, de que él llegue nuevamente a ganar las elecciones por 4 años más, la Asamblea Nacional podría destituirlo por todo lo que usted ha dicho, mi querido Jorge Moreno. Totalmente. Se crea una situación constitucional terrible si es que se permite que este señor siga adelante, pero brevemente... Pero le repito la pregunta, la asamblea lo puede destituir. Legalmente es ecuatoriano el señor Noboa, legalmente, pero en su verdadera esencia de un ecuatoriano, de haber nacido en nuestra tierra, de amar a nuestra tierra, de identificarse con nuestra situación nacional, con los dolores del pueblo ecuatoriano, no lo es. Él piensa de otra manera, él piensa como norteamericano. Tan es así que le llevó a su esposa a que dé a luz en Estados Unidos a su hijo, porque no quería que su hijo nazca en el Ecuador. Con eso lo digo todo. Pero bien, es lo que queda ahí. En cuanto a lo otro, yo debo señalar, señores, que la situación de farsa electoral y fraude electoral es evidente. Estamos entrando en un callejón insospechable de violaciones constitucionales que no tiene salida. Él no tiene salida constitucional. La única salida constitucional que a él le correspondía en su momento, no ahora, era haber encargado la presidencia, constitucionalmente hablando, a su vicepresidente, Verónica Abad, que él mismo la puso, y haber encargado la presidencia para ser candidato, y luego regresar si es que ganaba las elecciones. Eso no ha ocurrido. Ahora le corresponde al Tribunal Constitucional Electoral tomar cartas en el asunto. Y lo anuncio al país. En las próximas horas estaremos presentando una denuncia ante el Tribunal Constitucional sobre estos temas, porque tiene que tomar cartas en el asunto. No podemos seguir permitiendo que estos órganos, como el Consejo, hagan lo que les dé la gana. Tenemos que obligarles a que cumplan con sus funciones. Muy bien, estamos también en el análisis también político de elegir a 151 asambleístas en este país. Hay 16 candidatos a la presidencia de la República. Dicen, yo no lo creo así, que hay dos tendencias marcadas. La gente a veces se enamora de los números o de las personas que son jóvenes o que somos adultos mayores, lo que sea, pero la gente ya no debe votar porque seamos bonitos o porque seamos adultos mayores o porque seamos jóvenes o porque tenemos un color bonito verde, café, amarillo, azul, rojo o un número que es bonito, hay que votar por un número. No, hay que votar por proyectos, por ideas, por esto, por lo otro. Vamos a elegir 151 asambleístas, de 137 subimos 14 más, cuando el pueblo quería que solamente fueran 71. Después de la pausa comercial, también quiero que me haga un análisis, ingeniero Jorge Moreno,
con todo el respeto y cariño que la ciudadanía le merece a usted, ¿por qué tanta proliferación de candidatos? Yo digo, es porque se le regala la plata del Estado para que todo el mundo pueda participar y todo el mundo venga a poner candidatura, dándoles los millones de dólares o los cientos de miles de dólares para decirle, aquí hago mi campaña con la plata del Estado. Vamos a la pausa. Regreso enseguida con el ingeniero Jorge Moreno, quien es el coordinador nacional del voto nulo. A la pausa. Acá en su programa Una Voz en la Comunidad, seguimos con el ingeniero Jorge Moreno, quien es el coordinador nacional del voto nulo acá en el Ecuador. Como le decía, estimado Jorge, ¿cómo está el tema de la proliferación de candidatos en Asamblea y Presidencia de la República? Cuéntenos. Bueno, los ecuatorianos estamos abrumados porque la partidocracia corrupta ha presentado 16 binomios, miles de candidatos para la Asamblea. Lo que se ve en las encuestas, hay un rechazo generalizado de la ciudadanía a la mayoría de ellos. Y se centran en dos alternativas electorales más el voto nulo. En eso sí quiero ser enfático. No solamente la gente está prefiriendo a la propuesta de Noboa o la de Correa, también hay una fuerte presencia por el voto nulo que está en tercer lugar de las preferencias electorales. Entonces yo quiero hacer notar que vamos a ir a la votación el día domingo y tenemos en la urna tres opciones fundamentales, porque el resto ni siquiera vale la pena mencionarles, están por debajo del 4%, el 1%. Nosotros estamos sobre el 25% como voto nulo. Bueno, allá hay dos propuestas electorales. La una corriente, pues que es la corriente que está gobernando ahora, es la llamada corriente neoliberal del señor Noboa, del señor Nebot, a nivel nacional, a nivel internacional de Milei, a nivel de Duque en Colombia, de Bolsonaro en Brasil, corrientes que han fracasado en la corrupción de los destinos de estos países. Y que además, debemos decir claramente, las denuncias de la Policía Nacional en su informe León de Troya determina este sector del señor Noboa, Lazo, Danilo Carrera, Chávez, están ligados a la banda narcotraficante de los albaneses. Esto es muy grave lo que está pasando. Entonces, esa es una corriente. La otra corriente, pues la corriente llamada socialismo del siglo XXI, encabezada por el señor Rafael Correa, la señora Luisa González, Las y los demás, que como saben, ya gobernaron, hicieron algunas cosas positivas, pero también pesa más lo negativo, el robo de fondos públicos que han sido denunciados y han sido comprobados, y hay sentencias públicas. Por eso está Correa perseguido, está prófugo. Cuando venga al Ecuador tiene que cumplir una sentencia por los jueces que él mismo los puso. Está preso los Relax con sentencia, y los demás durante 23 años perseguidos y prófugos por corrupción. Entonces esto es muy grave. Y también sabemos que hay denuncias muy serias, hay juicios penales que están instaurados, el caso de ¿cómo se llama esto? De Metástasis, donde con nombres y apellidos se establecen las conexiones que existen entre Correa, Glass y la banda de los choneros, de los lobos, de otros. Es decir, señores, el Ecuador está frente a dos grandes operadores políticos de grandes intereses narcotraficantes en el Ecuador. El uno, pues, Noboa a la cabeza con los albaneses, y el otro Correa con los choneros y lobos, etc. Qué grave lo que estamos viviendo, señor. Terrible, es un infierno. El presente del Ecuador es un infierno. Este fin de semana hubieron 30 muertos en Machala. Crímenes como ustedes, como lo saben, y lo viven en carne propia todos los días, en Manta, en los sectores rurales, en Guayas, en Santa Elena. El narcotráfico es una pandemia.
que nos afecta a todos los ecuatorianos. A eso se suma el problema del desempleo, la falta de dinero para los municipios, consejos provinciales, universidades, hospitales, etcétera, la corrupción que predomina en todos lados. En la Asamblea Nacional un reducto ahí de mediocres y corruptos, muchos de ellos enjuiciados, sentenciados. Le quedan 2 minutos. El Consejo Nacional Electoral del Fraude, igual el Tribunal Contencioso, la Corte Constitucional, los jueces, fiscales. Sí, todo esto configura un narcoestado fallido que está allí, que hay que cambiarlo. Y frente a eso estamos nosotros, los ciudadanos honestos, los que no tenemos grado de paga, los trabajadores del campo, de la ciudad, los profesionales, estudiantes, maestros, artesanos, etcétera, que somos víctimas de este narcoestado y que queremos algo diferente. Por eso hemos planteado que nosotros no podemos apoyar a ninguno de estos candidatos, porque cada uno tiene derecho a ir a votar y unos votarán por Noboa, pues pensando que con eso hacen bien. Yo personalmente pienso que están profundamente equivocados, porque vamos a seguir con lo mismo de ahora. Otros van a votar por el señor Correa y su candidata, pensando en que regresando a un gobierno de eso vamos a tener mejores días. Yo digo, están equivocados, porque las personas hay que conocerlas por su pasado. Y habremos otros que vamos a ir a las urnas con el mismo derecho a no votar por ninguno de ellos, como lo vamos a hacer. Yo voy a anular mi voto. Ya vemos más o menos 25% de ecuatorianos que estamos en esa onda en este momento, señores, no espero del cochino. De millones estamos hablando, cerca de, o más de 3 millones de ecuatorianos que no vamos a votar por ninguno de ellos. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Qué futuro nos puede esperar de un gobierno de Noboa que estamos viendo que atropella todo y no ha cumplido sus ofertas, las ofertas que hizo en la campaña electoral? ¿Dónde está pues el cumplimiento? Él les dijo que no iba a subir los combustibles, que no iba a subir los impuestos y los subió. Dijo que iba a dar una pensión jubilar de un salario físico básico, $470. ¿Y dónde está? Pues no hay nada. Por el contrario, no paga las asignaciones que le corresponden. Okay. Al IES, y uno va al IES, no hay medicinas, no hay atención, no hay operaciones. Ok, vaya concluyendo, por favor, para el mensaje de... Ok, vaya concluyendo, por favor, para el mensaje de 30 segundos, este 9 de febrero. Vaya concluyendo. Todas las personas nosotros consideramos que hay que ir a anular nuestro voto como una expresión de rechazo a toda esta infamia que estamos soportando y al mismo tiempo como una expresión de propuesta, porque estamos proponiendo que triunfe el voto nulo para que se convoque de manera inmediata una Asamblea Constituyente del Pueblo que permita ir a derogar la Constitución de Montecristi, elaborar una nueva Constitución que nos permita a los ecuatorianos construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador de paz, de seguridad, de trabajo, de prosperidad que merecemos. Este es un llamado cordial a los ecuatorianos para que vayamos a las urnas con una idea distinta, con una idea de cambio social y construir en verdad el nuevo Ecuador que merecemos. Muy bien, fue la presencia del ingeniero Ores Moreno, quien es el coordinador nacional del voto nulo. Ha sido un gusto conversar con él. Conmigo será hasta el día de mañana. Permiso, gracias, pasen bien, chao. Zavala Publicidad presentó Una Voz en la Comunidad. Este fue un espacio contratado. El contratante es responsable del contenido editorial que en él